Olvídate del sueño americano por un momento. Lo que nadie te cuenta es que en este preciso instante hay ciudades enteras donde ese sueño no solo murió, sino que fue destrozado, pisoteado y enterrado bajo toneladas de concreto agrietado y promesas rotas. Miles de familias están descubriendo demasiado tarde que eligieron el lugar equivocado para construir sus vidas. Y la verdad brutal es esta. Podrías ser la próxima víctima si no prestas atención ahora mismo. Porque mientras tú navegas tranquilamente por páginas inmobiliarias a altas horas de la noche, imaginando tu futuro perfecto en una ciudad nueva llena de oportunidades, hay algo que los agentes de bienes raíces jamás te van a revelar. Existe información que permanece escondida detrás de fotografías retocadas y estadísticas manipuladas. Y esa información podría salvarte de cometer el error más costoso de tu vida entera. La Oficina del Censo acaba de publicar datos que hacen temblar los cimientos de lo que creíamos saber sobre la migración en este país. Más de 40 millones de estadounidenses se mudaron solamente en el año 2024. 40 millones. Es la tasa de migración más alta que hemos visto en décadas enteras. Pero aquí viene lo verdaderamente aterrador. Una cantidad alarmante de esas personas ahora se arrepienten desesperadamente de sus decisiones. Están atrapados en lugares que devoran sus ahorros, amenazan su seguridad y destruyen lentamente cualquier esperanza de un futuro mejor. Y lo peor de todo es que muchos de estos lugares parecían prometedores al principio, con sus precios atractivos y sus promesas vacías de oportunidad. Estamos a punto de exponer las 10 ciudades donde los sueños no simplemente se desvanecen, sino donde van a morir de forma lenta y dolorosa. Y te advierto desde ahora. Algunas de estas ciudades van a sorprenderte profundamente porque nunca imaginaste que lugares con tanta historia o reconocimiento pudieran haber caído tan bajo. Prepárate para descubrir una realidad que te va a hacer cuestionar todo lo que pensabas que sabías sobre vivir en Estados Unidos. Comenzando con el número 10 en nuestra cuenta regresiva de pesadillas urbanas, vamos a sumergirnos en una ciudad que ejemplifica a la perfección cómo múltiples desastres pueden converger, entrelazarse y crear una tormenta perfecta de calamidades. Memphis, Tennessee. Esta ciudad nos muestra con claridad devastadora cómo el crimen violento y el colapso económico se alimentan uno al otro en un ciclo vicioso y destructivo que parece no tener fin a la vista. Hubo un tiempo, no hace tanto, cuando Memphis era motivo de orgullo nacional. Era el hogar legendario de Elvis Presley, la cuna del rock and roll, un símbolo vibrante de la cultura musical estadounidense. Turistas de todo el mundo llegaban para caminar por las calles donde nació la música que definió generaciones enteras. Pero hoy, Memphis ostenta una distinción mucho más oscura y aterradora que cualquier honor musical que haya tenido en el pasado. Los datos más recientes del FBI del año 2024 revelan cifras que te helarán la sangre. Memphis tiene una tasa de crímenes violentos de 1.238 incidentes por cada 100.000 residentes. Para que lo entiendas en términos humanos, eso la convierte en la segunda ciudad más peligrosa de todo Estados Unidos. La segunda. Déjalo hundirse por un momento. Estamos hablando de una ciudad donde la violencia no es una excepción ocasional, sino parte del tejido diario de la existencia. Pero el crimen, por aterrador que sea, es solamente un síntoma visible de problemas mucho más profundos que están carcomiendo las entrañas de esta ciudad. La tasa de desempleo en Memphis alcanza un escalofriante 7.4%, una cifra que está muy por encima del promedio nacional que ronda el 3.7%. Y no estamos hablando de una diferencia insignificante. Esta brecha representa miles y miles de familias sin ingresos estables, sin esperanza de movilidad económica, atrapadas en un ciclo de desesperación que alimenta precisamente la criminalidad que hace que la ciudad sea tan peligrosa. Los principales empleadores, aquellos pilares económicos que alguna vez sostuvieron a la clase media de Memphis, han huido como ratas abandonando un barco que se hunde, llevándose consigo empleos bien remunerados que permitían a las familias construir una vida digna. FedEx, que en otro tiempo fue la joya resplandeciente de la corona económica de Memphis, el orgullo de la ciudad, ha estado trasladando sistemáticamente sus operaciones a otros lugares más prometedores. Desde el año 2022, han recortado miles y miles de puestos de trabajo locales, dejando un vacío económico que simplemente no se ha llenado con nada comparable. La infraestructura física de Memphis cuenta una historia visual de declive que no necesita palabras. Es una narrativa que puedes leer mientras conduces por sus calles maltratadas. Memphis gasta menos dinero por habitante en servicios básicos que prácticamente cualquier otra ciudad importante en todo Estados Unidos, y las consecuencias de esta negligencia son imposibles de ignorar. Los baches gigantescos llenan las calles como heridas abiertas en el asfalto, haciendo que conducir se convierta en un ejercicio de esquivar cráteres. Las roturas en las tuberías de agua inundan barrios enteros mensualmente, convirtiendo calles en ríos improvisados que arrastran basura y detritos.
Los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia han aumentado un escalofriante 30% desde el año 2020. 30%. Piensa en lo que eso significa cuando estás llamando al 911 durante una emergencia real. Cada segundo cuenta cuando tu vida o la vida de un ser querido está en peligro, y esos minutos adicionales de espera pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Los servicios médicos de emergencia llegan tarde. La policía llega tarde. Los bomberos llegan tarde. Todo llega tarde en Memphis porque el sistema simplemente se está desmoronando. Puedes ver literalmente la ciudad cayéndose a pedazos mientras conduces por vecindarios que alguna vez fueron prósperos, llenos de vida y actividad económica. Ahora están salpicados de casas abandonadas con ventanas rotas como cuencas oculares vacías, jardines invadidos por maleza que alcanza alturas grotescas, techos colapsados que dejan las estructuras expuestas a los elementos. Es una visión postapocalíptica que no debería existir en una ciudad estadounidense moderna. Los números sobre el éxodo de población no mienten acerca de las personas votando con sus pies y huyendo de Memphis como si escaparan de una zona de desastre. Los datos del censo revelan que Memphis perdió más de 15.000 residentes entre los años 2023 y 2024. Eso significa que aproximadamente 40 personas se van cada día, 40 personas al día, decidiendo que ya no pueden más, empacando sus pertenencias y buscando un futuro mejor en literalmente cualquier otro lugar. Y no estamos hablando de jubilados retirados o personas sin arraigos. Son principalmente familias jóvenes con niños pequeños y profesionales talentosos en el inicio de sus carreras. Exactamente el tipo de personas que una ciudad necesita para prosperar, que están huyendo en masa hacia oportunidades que simplemente ya no existen en Memphis. Mientras Memphis lucha desesperadamente con estos problemas urbanos profundamente interconectados, hay otras ciudades que enfrentan desafíos similares de criminalidad galopante, pero con una carga adicional aplastante que hace que la vida diaria sea aún más cara, más complicada y francamente más imposible para la persona promedio. Stockton, California. Toma todos esos problemas de crimen que vimos en Memphis y añade encima una carga financiera tan aplastante que hace que la simple supervivencia diaria sea casi imposible para la mayoría de los residentes. Esta ciudad del Valle Central de 320.000 personas te ofrece literalmente lo peor de ambos mundos en un paquete brutal e injusto. Pagas los gastos astronómicos de una ciudad grande, con todo lo que eso implica en términos de costo de vida elevado, pero recibes a cambio las oportunidades económicas limitadas y los salarios miserables de una ciudad pequeña sin recursos. Aquí es donde las cuentas matemáticas se ponen verdaderamente feas y aterradoras. El precio medio de una vivienda en Stockton alcanzó los $470.000 en el año 2024. Mientras tanto, el ingreso medio por hogar ronda apenas los $68.000 al año. Haz el cálculo conmigo por un segundo. Eso significa que necesitarías gastar más de 6 veces tu ingreso anual completo solamente para poder comprar una casa promedio. 6 veces. Es una ecuación matemática que simplemente no funciona bajo ningún estándar razonable de préstamo hipotecario o planificación financiera sensata. E incluso si decides que comprar es imposible y optas por alquilar pensando que eso te dará un respiro financiero, te llevas una sorpresa desagradable. El alquiler mensual promedio de un apartamento de apenas 2 dormitorios alcanzó los $2.400 a principios del año 2026. $2.400 cada mes, solo por tener un techo sobre tu cabeza. Pero aquí está el verdadero problema que hace que toda esta situación sea absolutamente insostenible. Buena suerte encontrando un trabajo en Stockton que pague lo suficiente para costear siquiera ese alquiler básico. La tasa de desempleo en Stockton se sitúa en un alarmante 8.2%, y muchos de los empleos que realmente están disponibles son trabajos en almacenes gigantes sin ventanas o trabajos agrícolas agotadores bajo el sol abrasador que pagan entre $15 y $18 por hora. Hagamos las cuentas juntos para que veas lo absurdo de esta situación. A $18 la hora, si logras conseguir tiempo completo constante, ganas poco más de $37.000 al año antes de que el gobierno te quite su parte en impuestos. Con ese salario, literalmente no puedes permitirte vivir en la misma ciudad donde trabajas. Es una situación kafkiana donde la gente está atrapada trabajando en una ciudad que no puede pagar. La bancarrota municipal de Stockton en el año 2013 todavía persigue y atormenta a los residentes actuales como un fantasma que no puede encontrar descanso. Las consecuencias de esa crisis financiera siguen manifestándose en formas concretas y dolorosas cada día. Los tiempos de respuesta policial promediaron 12 minutos completos para llamadas de emergencia durante el año pasado.
casi el doble del estándar nacional recomendado de 6 minutos. 12 minutos es una eternidad cuando alguien está siendo asaltado, cuando hay un intruso en tu casa, cuando tu vida está en peligro inmediato. Las estaciones de bomberos operan con el personal absolutamente mínimo necesario para mantener las puertas abiertas, lo que significa respuestas más lentas a incendios y emergencias médicas. Los servicios básicos de la ciudad, como el mantenimiento regular de carreteras, la limpieza de parques públicos y la reparación de aceras, reciben financiación tan mínima que es prácticamente inexistente. Caminar o conducir por Stockton es navegar un paisaje urbano en deterioro constante. Y si no te gustan estos problemas, ¿qué te parece algo de contaminación severa del aire? Así es, porque Stockton se clasifica consistentemente entre las peores ciudades de todo California en cuanto a calidad del aire, con niveles de contaminación tan altos que generan advertencias oficiales de salud pública más de 100 días cada año. 100 días donde te dicen que respires lo menos posible, que no salgas si no es necesario, que mantengas a tus niños adentro. Es vivir con una máscara invisible de toxicidad. Pero al menos los problemas devastadores de Stockton son principalmente creados por el hombre, producto de decisiones humanas terribles y gestión incompetente, y en teoría podrían solucionarse con las políticas correctas y los recursos adecuados. Algunas ciudades no tienen ese lujo, enfrentan exactamente los mismos desafíos urbanos aplastantes, mientras simultáneamente luchan contra fuerzas implacables de la naturaleza que se vuelven más destructivas, más violentas y más frecuentes con cada año que pasa. Nueva Orleans se enfrenta directamente a la ira creciente e implacable de la naturaleza, además de todos los problemas urbanos que puedas imaginar, condensados en un solo lugar geográfico desafortunado. El huracán Ida, en el año 2021, causó $30.000 millones en daños devastadores que todavía no se han reparado completamente, y los científicos del clima nos advierten con cada estudio nuevo que tormentas de esa magnitud monstruosa ya no van a ser eventos excepcionales que ocurren una vez por generación. Se volverán rutinarias, predecibles, parte del nuevo patrón climático normal. Es una realidad aterradora que los residentes de Nueva Orleans tienen que aceptar, pero las tormentas son solo el comienzo de los problemas existenciales que enfrenta Nueva Orleans. La geografía misma trabaja en contra de la ciudad de manera fundamental e irreversible. La ciudad se encuentra a un promedio de 6 pies completos por debajo del nivel del mar, y no es una situación estática. Nueva Orleans continúa hundiéndose físicamente en la tierra pantanosa a una tasa de 2 pulgadas completas por año, cada año. Piensa en lo que eso significa a largo plazo. En 50 años, otros 100 pulgadas más abajo. Es una batalla perdida contra la física y la geología. Los números sobre el éxodo masivo de población cuentan una historia escalofriante de abandono. Nueva Orleans perdió más de 47.000 residentes entre los años 2020 y 2024. Eso representa una caída brutal del 10% en la población total, y esa hemorragia de personas se aceleró dramáticamente después de cada tormenta importante que golpeó la ciudad. Los que se van no están huyendo solamente del clima cada vez más hostil e impredecible. Están escapando de una crisis de seguros que ha hecho que ser propietario de una vivienda sea matemáticamente imposible para cualquier persona de clase media. Aquí está la realidad brutal de los seguros en Nueva Orleans. Si puedes encontrar una compañía de seguros dispuesta a cubrir tu propiedad en Nueva Orleans, lo cual ya es un desafío enorme, porque muchas compañías simplemente se niegan. Espera pagar entre $8.000 y $15.000 anualmente solo por una cobertura básica contra daños. $8 a $15.000 cada año. Muchas aseguradoras importantes y establecidas simplemente han dejado de emitir pólizas nuevas en la ciudad por completo, porque los riesgos son demasiado altos. Compañías gigantes como State Farm, Allstate y otras se retiraron completamente del mercado de Nueva Orleans, dejando a los residentes desesperados con compañías locales pequeñas e inestables financieramente, que a menudo quiebran y desaparecen después de grandes tormentas, dejando a los propietarios sin ninguna protección justo cuando más la necesitan. El crimen añade otra capa espesa de miedo constante a la vida diaria en Nueva Orleans. Mientras que los turistas que visitan por unos días disfrutan de experiencias relativamente seguras y bien vigiladas en el pintoresco barrio francés, con sus balcones de hierro forjado y música de jazz, las áreas residenciales, donde realmente vive la gente común, cuentan una historia completamente diferente y mucho más oscura. La tasa de homicidios de la ciudad alcanzó 41 por cada 100.000 residentes durante el año 2024, convirtiéndola estadísticamente en una de las ciudades más peligrosas de todo Estados Unidos para vivir a largo plazo.
Los robos de autos han aumentado de manera explosiva, disparándose un 67% desde el año 2022. 67% de aumento en solo 2 años. Tu auto ya no está seguro en tu propia entrada. Las pandillas organizadas de ladrones recorren los vecindarios sistemáticamente, sabiendo que la policía, con falta de personal, probablemente no responderá a tiempo. La infraestructura física de Nueva Orleans se deteriora más rápido de lo que la ciudad en bancarrota puede siquiera soñar con repararla. Los cortes de energía son rutinarios y frecuentes, incluso en días perfectamente soleados, sin ninguna tormenta a la vista. El sistema de agua de la ciudad, que debería ser un servicio básico garantizado, pierde un asombroso 65% del agua tratada a través de tuberías antiguas y rotas que nadie repara. 65%. Estás pagando por agua que nunca llega a tu grifo porque se filtra en el suelo a través de grietas y roturas. Y las estaciones críticas de bombeo que evitan que la ciudad entera se inunde y quede bajo el agua, operan con equipo original de la década de 1920. 1920. Es tecnología de hace más de 100 años manteniendo a flote una ciudad moderna. A diferencia de Nueva Orleans, que está luchando una batalla desesperada contra la furia creciente de la naturaleza y fenómenos climáticos cada vez más extremos, algunas ciudades han creado activamente sus propios desastres a través de décadas continuas de mala gestión económica criminal, corrupción desenfrenada y negligencia gubernamental absoluta. Flint, Michigan, representa el desastre creado por el gobierno por excelencia, un caso de estudio perfecto de cómo las decisiones políticas incompetentes pueden destruir literalmente una ciudad entera y envenenar a sus residentes. Es una ciudad donde necesidades humanas básicas como el agua limpia y potable se convirtieron súbitamente en lujos inalcanzables de la noche a la mañana, debido a decisiones deliberadas de funcionarios que pusieron ahorros mínimos por encima de la salud pública. Casi una década completa después de que comenzara la infame crisis del agua de Flint, que escandalizó al mundo entero, los residentes que permanecen todavía no pueden confiar en lo que sale de sus grifos cuando abren la llave. Es una traición fundamental del contrato social entre gobierno y ciudadanos. Las pruebas más recientes, conducidas por la Agencia de Protección Ambiental durante el año 2024, encontraron que los niveles de plomo en algunas casas residenciales todavía superan dramáticamente los estándares de seguridad federales en más del 300%. 300% por encima de lo que se considera seguro. Ese es un veneno invisible, fluyendo directamente a los hogares de familias con niños pequeños. Las consecuencias devastadoras para la salud pública son asombrosas en su alcance y permanentes en su naturaleza irreversible. Más de 9.000 niños menores de 6 años estuvieron expuestos a niveles peligrosamente altos de plomo durante el pico de la crisis del agua. 9.000 pequeños cerebros en desarrollo envenenados sistemáticamente durante años. Estudios exhaustivos de la Universidad Estatal de Michigan muestran resultados que rompen el corazón. Estos niños ahora demuestran puntuaciones significativamente más bajas en todas las pruebas estandarizadas y tasas mucho más altas de discapacidades graves de aprendizaje en comparación directa con poblaciones similares que no fueron expuestas al plomo. Estás hablando de una generación entera de niños de Flint con impactos cognitivos permanentes de por vida que afectarán su educación, sus oportunidades de empleo, sus ingresos futuros, todo. El éxodo masivo de población cuenta la historia devastadora de una ciudad en la que literalmente la gente no puede vivir con seguridad sin arriesgar su salud y la de sus hijos. Flint perdió más de 22.000 residentes entre los años 2015 y 2024, representando una disminución brutal del 22% en la población total en menos de una década. Los valores de las propiedades residenciales han colapsado completamente porque nadie quiere comprar una casa donde el agua podría envenenar a su familia. Birmingham, Alabama, demuestra perfectamente cómo el declive industrial puede destrozar una ciudad que alguna vez fue próspera y vital, dejándola como un cascarón vacío de su antigua gloria. Una vez apodada orgullosamente la Ciudad del Hierro y celebrada como el corazón palpitante de la producción industrial del sur, Birmingham ha visto su base económica evaporarse gradualmente durante décadas sin que nada sustancial la reemplace. La población ha disminuido constantemente desde su pico en 1960, con más de 35.000 residentes huyendo entre 2010 y 2020 solamente. La tasa de pobreza es un escalofriante 24.3%, significando que casi una de cada 4 personas vive por debajo del umbral federal de pobreza, luchando por cubrir necesidades básicas. El ingreso medio de los hogares, de apenas $38.000 al año, está muy por debajo del promedio nacional. No te pierdas la verdad completa sobre estas ciudades. Si este contenido te está ayudando a tomar mejores decisiones sobre tu futuro,
Presiona el botón de me gusta y suscríbete al canal para recibir información actualizada que realmente importa para tu vida y tus planes. Las estadísticas de criminalidad en Birmingham pintan un panorama igualmente desolador y aterrador. La ciudad experimenta una de las tasas más altas de crímenes violentos en todo el sureste de Estados Unidos, con más de 1.300 incidentes violentos por cada 100.000 residentes reportados anualmente. El sistema educativo ha colapsado casi por completo, con tasas de graduación de preparatoria apenas alcanzando el 70%, dejando a miles de jóvenes sin las habilidades básicas necesarias para competir en la economía moderna. La infraestructura de salud es igualmente alarmante. Birmingham tiene una de las tasas más altas de mortalidad infantil en todo el país desarrollado, comparable a las tasas que ves en naciones del tercer mundo, no en Estados Unidos. El acceso a atención médica de calidad es limitado para los residentes más pobres, y la ciudad lucha con crisis de salud pública relacionadas con obesidad, diabetes y enfermedades cardíacas que afectan desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables. Mientras Birmingham muestra las cicatrices del declive industrial lento y gradual durante décadas, algunas ciudades han experimentado un colapso tan rápido y devastador que dejaron atrás un paisaje urbano que se asemeja más a una zona de guerra postapocalíptica que a una comunidad vibrante estadounidense. Gary, Indiana, alguna vez fue el hogar orgulloso de 170.000 personas en su apogeo durante el año 1960, cuando la industria del acero rugía y las fábricas operaban 24 horas al día, produciendo el acero que construyó América. Hoy, la población de Gary se ha desplomado a solo 69.000 habitantes, representando un colapso poblacional asombroso del 60%. 60% de la gente simplemente se fue, abandonó sus casas, sus recuerdos, sus vidas enteras construidas allí. La evidencia visual del abandono masivo es absolutamente abrumadora cuando conduces por Gary. Más del 40% de todas las propiedades en toda la ciudad están completamente vacías o abandonadas a su suerte, creando barrios enteros, manzanas completas, que parecen literalmente escenarios de películas post-apocalípticas de ciencia ficción. Es difícil creer que estás en Estados Unidos y no en una zona de desastre abandonada. La ciudad hace esfuerzos heroicos por demoler alrededor de 300 estructuras abandonadas peligrosas anualmente, pero nuevas propiedades caen en mal estado y son abandonadas más rápido de lo que pueden derribar las viejas. Es una batalla perdida contra el deterioro urbano. Las estadísticas de criminalidad se vuelven aún más alarmantes y aterradoras cuando consideras la base de población dramáticamente reducida. Gary registró 43 asesinatos durante el año 2024, entre solamente 69.000 residentes totales, lo que le da una tasa de homicidios escalofriante de 62 por cada 100.000 personas. Eso es casi 10 veces el promedio nacional. 10 veces. Con menos personas para presenciar o reportar delitos, muchos incidentes criminales pasan completamente desapercibidos. Ni siquiera entran en las estadísticas oficiales. Las oportunidades económicas son prácticamente inexistentes en Gary. La tasa oficial de desempleo alcanza un devastador 14.6%, pero esa cifra terrible no incluye a los miles de residentes que simplemente han dejado de buscar trabajo porque saben que no hay empleos disponibles. El centro comercial de Gary tiene más escaparates vacíos con ventanas tapiadas que negocios realmente operativos. Grandes minoristas nacionales como Walmart y Target cerraron todas sus ubicaciones en Gary hace años, forzando a los residentes que permanecen a viajar millas y millas fuera de la ciudad solo para obtener necesidades básicas como comestibles o medicinas. La base impositiva de la ciudad se ha erosionado tan completamente que Gary lucha desesperadamente por proporcionar incluso los servicios municipales más básicos. El alumbrado público funciona en apenas la mitad de las calles, dejando vecindarios enteros en oscuridad total después del atardecer. La remoción de nieve durante el invierno es esporádica en el mejor de los casos. Los tiempos de respuesta policial promedian más de 20 minutos para llamadas de emergencia, porque simplemente no hay suficientes oficiales para cubrir una ciudad tan grande con tantos problemas. Mientras Gary muestra claramente lo que ocurre cuando las fuerzas económicas despiadadas destruyen completamente una ciudad industrial, algunos lugares demuestran de manera aún más dramática cómo la mala gestión política sistemática puede acelerar el declive urbano vertiginosamente, incluso cuando existen recursos financieros y económicos disponibles. San Francisco demuestra que la disfunción política prolongada, la incompetencia gubernamental y las políticas mal diseñadas pueden hacer que incluso las ciudades más ricas del planeta sean completamente inhabitables para la gente común y trabajadora. A pesar de albergar algunas de las empresas tecnológicas más ricas y poderosas del mundo entero en su área metropolitana, esta ciudad ha creado deliberadamente un sistema de dos niveles absolutamente insostenible,
donde o eres extremadamente rico o luchas constantemente por sobrevivir día a día. Prácticamente no queda ningún término medio accesible para la clase media. Las matemáticas básicas de la vivienda en San Francisco son absolutamente insanas, desconectadas de cualquier realidad económica razonable. El precio medio de una casa familiar alcanzó $1.400.000 durante el año 2024. $1.400.000. Mientras tanto, el ingreso familiar medio está alrededor de $120.000 anuales. Eso significa matemáticamente que necesitas casi 12 veces tu ingreso anual completo solamente para poder comprar una casa promedio. 12 veces. Es una ecuación que hace que la propiedad de vivienda sea literalmente imposible sin riqueza heredada o salarios del sector tecnológico. Incluso alquilar en San Francisco es brutal y financieramente devastador. Un apartamento diminuto de un solo dormitorio promedia $3.800 mensuales, consumiendo más del 70% del ingreso medio familiar antes de que siquiera pagues impuestos, comida, transporte o cualquier otra necesidad básica de vida. Es matemáticamente insostenible para cualquier persona normal. La crisis masiva de personas sin hogar refleja directamente este desastre completo de asequibilidad habitacional. Más de 8.000 personas viven actualmente en las calles de San Francisco, un número que ha crecido explosivamente un 28% desde el año 2020, a pesar de que la ciudad gasta más de $600 millones anualmente en servicios para personas sin hogar. Eso es aproximadamente $75.000 por cada persona sin hogar cada año, con pocas o ninguna mejora medible que mostrar por esa inversión masiva. El éxodo empresarial masivo cuenta la verdadera historia del fracaso de San Francisco. Grandes empresas tecnológicas establecidas como Oracle, Tesla y Palantir han trasladado sus sedes corporativas completas a otros estados más amigables con los negocios, llevándose miles de empleos extremadamente bien remunerados con ellas. Las tasas de vacantes en bienes raíces comerciales alcanzaron el 36% durante el año 2024, a medida que las empresas huyen en masa de los impuestos confiscatorios, las regulaciones sofocantes excesivas y las preocupaciones graves sobre la calidad de vida deteriorada. Los servicios urbanos básicos que funcionan perfectamente en prácticamente cualquier otra ciudad estadounidense se han desmoronado completamente aquí por incompetencia y mal manejo. El sistema de transporte público es notoriamente poco fiable y a menudo inseguro, con robos frecuentes y agresiones a pasajeros. Las calles del centro están literalmente llenas de desechos humanos y parafernalia de drogas usadas, creando riesgos de salud pública. Y el crimen contra la propiedad se ha vuelto tan común y descontrolado que muchas tiendas grandes han dejado completamente de procesar a los ladrones porque saben que el sistema judicial simplemente los libera inmediatamente sin consecuencias. Pero la enorme riqueza de San Francisco, al menos teóricamente, proporciona recursos financieros que podrían abordar sus problemas si hubiera voluntad política. Eso es diferente de las ciudades donde múltiples crisis convergen simultáneamente, sin ningún colchón financiero para suavizar el impacto devastador. Jackson, Mississippi, demuestra con claridad brutal lo que sucede exactamente cuando múltiples crisis urbanas afectan a una ciudad simultáneamente, sin absolutamente ningún recurso financiero para defenderse. Esta capital estatal de 160.000 personas enfrenta un colapso total de infraestructura que hace que las necesidades más básicas de vida moderna sean completamente poco fiables diariamente. La crisis del agua por sí sola sería suficiente para alejar a la mayoría de las personas razonables. Los residentes de Jackson vivieron bajo avisos oficiales de hervir el agua durante más de 300 días combinados durante los años 2022 y 2023. 300 días donde no puedes confiar en que el agua que sale de tu grifo esté libre de bacterias peligrosas. El sistema municipal de tratamiento de agua falla con tanta regularidad y frecuencia que muchos residentes simplemente han dejado de confiar completamente en sus grifos para cualquier uso. Rupturas importantes de tuberías principales de agua inundan las calles enteras mensualmente, convirtiendo vecindarios en pantanos improvisados. La presión del agua baja tanto durante las crisis que los hospitales y las escuelas públicas a veces tienen que cerrar por completo porque no pueden funcionar sin agua corriente confiable. Imagina mandar a tus hijos a una escuela que cierra regularmente porque no tiene agua. Las estadísticas de delincuencia en Jackson pintan un panorama igualmente sombrío y aterrador. Jackson registró 130 asesinatos durante el año 2024, dándole una tasa de homicidios absolutamente escalofriante de 81 por cada 100.000 residentes. Eso es casi 20 veces el promedio nacional. 20 veces. Eso hace que Jackson sea estadísticamente más peligrosa que muchas zonas de guerra activa en países en conflicto.
Los tiempos de respuesta de la policía promedian más de 30 minutos completos debido a la falta crónica de personal y recursos. La base económica de Jackson se ha erosionado completamente hasta casi desaparecer. El desempleo oficial se sitúa en 9.4%, pero el problema mucho mayor es la fuga masiva de cerebros y talento. Más del 40% de todos los graduados universitarios abandonan completamente Mississippi dentro de los 5 años posteriores a su graduación, y la abrumadora mayoría cita los problemas específicos de Jackson como un factor principal en su decisión de irse. Grandes empleadores como Nissan han reducido dramáticamente sus operaciones en el área, y el centro de Jackson tiene más edificios de oficinas vacíos y abandonados que edificios realmente ocupados y funcionales. El ingreso medio por hogar de apenas $38.000 anuales es apenas la mitad del promedio nacional, dejando las familias en pobreza funcional. Sin embargo, los costos básicos de vida siguen siendo desproporcionadamente altos, debido a los fallos constantes en la infraestructura que obligan a los residentes a comprar agua embotellada constantemente e invertir en costosos sistemas de seguridad privada para protegerse. Pero por absolutamente mala que parezca la situación desesperada de Jackson, hay una ciudad estadounidense donde literalmente todos los problemas que hemos discutido detalladamente alcanzan su peor expresión absoluta posible. East St. Louis, Illinois, representa el nivel más bajo absoluto, el fondo del barril, una ciudad donde cada pesadilla urbana que hemos discutido alcanza su forma más extrema y devastadora imaginable. Con solo 18.000 residentes permaneciendo de una población máxima de 82.000 en su apogeo, esta ciudad de Illinois se ha convertido en el ejemplo más claro y obvio de colapso municipal total y completo en todo Estados Unidos. Las estadísticas de criminalidad son asombrosas, incluso para los estándares terribles que hemos visto en este recorrido. East St. Louis registró una tasa de homicidios absolutamente incomprensible de 113 por cada 100.000 residentes durante el año 2024, convirtiéndolo estadísticamente en la ciudad más peligrosa de toda América. 113. Esa es una tasa de homicidios más alta que en muchas zonas de guerra activa en países devastados por conflictos. Y con una población tan dramáticamente pequeña, prácticamente todos en la ciudad conocen personalmente a alguien que ha sido directamente afectado por la violencia. La infraestructura básica ha dejado literalmente de existir de maneras significativas. Más del 60% de todas las luces de las calles no funcionan, creando vecindarios completos que están completamente oscuros y sin iluminación después del atardecer, convirtiéndolos en zonas peligrosas donde el crimen prospera. El departamento de bomberos de toda la ciudad opera con solamente 2 camiones en funcionamiento para toda el área urbana, y el tiempo promedio de respuesta de las ambulancias de emergencia es de más de 45 minutos. 45 minutos esperando ayuda médica de emergencia. Muchas calles han revertido literalmente a ser de grava suelta porque la ciudad en bancarrota simplemente no puede permitirse reparar el asfalto deteriorado. La tasa de pobreza se sitúa en un incomprensible 67%. Lo que significa matemáticamente que 2 de cada 3 residentes viven por debajo del umbral oficial de pobreza federal, luchando por necesidades básicas. El desempleo oficialmente alcanza el 31%, pero esa cifra terrible no incluye a la abrumadora mayoría de los adultos en edad de trabajar, que simplemente han dejado de buscar empleos que saben que no existen en absoluto. Lo más revelador y deprimente de todo, el valor medio de una casa en East St. Louis es de solamente $8.000. 8.000. Las casas literalmente se venden por menos dinero que los coches usados básicos. Sin embargo, la mayoría de estas propiedades baratas están completamente vacías y abandonadas, porque incluso a esos precios ridículamente bajos, los compradores potenciales saben inteligentemente que están comprando en una situación totalmente sin solución. Estos rankings devastadores deberían servir como un llamado de atención urgente para absolutamente cualquier persona que esté considerando seriamente mudarse o invertir en bienes raíces. La investigación real va mucho más allá de las fotos bonitas retocadas en las listas inmobiliarias y los precios aparentemente bajos que parecen tentadores. La verdadera historia está en los datos, en las experiencias de las personas que viven allí, en las tendencias que muestran hacia dónde van estas ciudades. Y esa verdad te puede salvar de cometer el error más costoso de tu vida.